esta clase. En realidad esta clase pues es una de las clases, como siempre digo, nadie la quiere hacer, porque el concepto que el cirujano debe operar nada más, pero acá van a ver que tiene mucha teoría, mucho conocimiento de ciencias básicas y también matemáticas, ¿por qué no? Entonces al hacer matemáticas, vamos a tener manejar algunos datos. Sin embargo, tantos años explico esto que en realidad no es nada de profundo, es una cosa que ustedes la tienen que aprender y es más importante hacer el uso cotidiano. Todos los días ustedes saludan al paciente, todos lo ven, lo evalúan y también su manejo agua y electrolito. Muy bien. La primera pregunta, ¿cuál es la composición del agua corporal? Entonces tenemos el concepto que el cuerpo humano, una parte de su composición va a ser una el entender es que parte del cuerpo humano es sólido, ¿no? Y una porción va a ser líquida. Y esto va a estar distribuido, ¿no? Por el cuerpo humano en los órganos y en diferentes proporciones. Bueno, ahorita un problema acá es, no sé si ustedes puedan ver ese tema de la admisión, porque me están pidiendo admitir los alumnos, pero no sé si la doctora Vázquez pueda ver eso. Bueno, en cuanto a la composición del agua corporal, ¿no? La primera pregunta, ¿cuál es la composición del agua corporal? Muy bien, entonces tenemos a Ana Sofía García Sobrevía, ¿está? Ana Sofía, ¿estás? Me gustaría que participe, ¿no? Ana Sofía García está. Giancarlo Marchinares Bustamante, ¿se encuentra? Doctor, la composición del agua corporal, Eso, buena. este, ¿Cuál es la bueno, composición del agua corporal? En cierta forma ya lo han visto, ¿no? En fisiología, lo han visto también después en el curso de medicina interna, ¿no? Sí, sí tiene una idea de esto, ¿no? Entonces, las, aquí en el curso de pediatría van a ser tan necesario explicarlo. Oye, ¿cuál es la respuesta? bueno, se compone por electrolitos, también las proteínas forman parte de la composición. Muy bien. Bueno, entonces, entonces hay una, ¿no? Hay una composición, ¿no? En dos grandes compartimentos, ¿no? Estos compartimentos no son pues estrictamente como el esquema, separados uno de otro, sino son, digamos, unos compartimentos integrados que forman sistemas, ¿no? Entonces tenemos una composición del agua extracelular y del agua intracelular. Que eso más o menos lo estamos aquí graficando, ¿no? En una persona aproximadamente de 70 kilos, ¿no? Tenemos un volumen determinado de agua, que vamos a ver qué porcentaje y qué proporción. Y de esa agua intracelular, de esa agua corporal total, va a haber una distribución de agua intracelular y extracelular. Y a su vez el agua intracelular, el agua extracelular
va a tener una subdivisión que vamos a conocer en esta clase que tenemos. Vamos a mirar. Oye, entonces lo que decíamos, la composición del agua, ¿no? Va a estar en relación al peso de la persona, ¿no? Entonces una forma de cómo medir es el peso. No es la única, pero es una de las formas. Voy a pesar a mi paciente. La actividad del peso es una condición que hacemos casi todas las veces en nuestros hospitales porque tenemos balanza, no tenemos taímetro, ¿no? Habrá pues otra forma de evaluar esto, pero no contamos en todos los hospitales. Muy bien, entonces sí hay una diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Digamos en promedio, un hombre y una mujer en promedio, ¿no? Hay una diferencia de unos 10%. Entonces en el varón el 60% del peso es agua. En el caso de la mujer, 50% es agua. Y la diferencia es en la proporción de un tejido, que es el tejido adiposo y el tejido muscular. En el varón tiene más agua porque tiene más tejido muscular, y el tejido muscular, por lo tanto, como entenderemos, tiene más agua en proporción como tejido. El tejido adiposo, que es predominantemente mayor en la mujer, tiene menos cantidad de agua en proporción. Y el agua extracelular, ¿no? Perdón, el agua total a su vez se va a subdividir en subcompartimentos, ¿no? De esta forma. Por ejemplo, el agua extracelular, el agua que está fuera de la célula, equivale al 20% del peso. Si la persona aquí pesa 60 kilos, va a tener 14 litros de agua. Y esa agua, a su vez, se va a dividir en plasmática y en intersticial. Esta agua plasmática y intersticial corresponde a un 5% y al 15% respectivamente. ¿Qué cosa es el agua plasmática? Es el agua que se encuentra dentro de la arteria, de la vena, de los capilares y los linfáticos. Y el agua intersticial es el agua que se encuentra, ¿no?, por fuera de la célula, en el tejido de sostén, el tejido que une o integra las células de cierto órgano. Entonces es el agua que está por fuera de la célula, que mantiene, ¿no?, como un sistema de sostén al tejido. Es, en pocas palabras, el tejido conectivo. Y el agua intracelular, el agua que está dentro de la célula, corresponde al 40% del peso del paciente, ¿no? Entonces, si ustedes suman todas estas fracciones, resulta que es el 60% del agua total, que equivale más o menos a 42 litros en una persona, varón, de 70 kilos. Y es un poco el resumen de lo que hemos dicho, ¿no? Del total del peso de una persona, de un varón, por ejemplo, 40% es agua, 42 litros, y el resto es tejido sólido. Y esta agua total se divide en intracelular y extracelular. El intracelular también equivale a 2/3 del agua corporal total y 1/3 del agua extracelular. El agua intravascular, ¿no?, y el intersticial también se pueden dividir en proporción. 3/4 para el intersticial y 1/4 para el agua intravascular. Y si nosotros hacemos una comparación, ¿no?, y hemos visto la proporción de las aguas, vamos a comparar dos tipos de líquidos: el líquido plasmático, el líquido intersticial y el líquido intracelular. Tenemos tres tipos. Entonces, aparte de que hemos visto que pueden estar en diferente proporción, también aquí estamos viendo de que hay una diferencia en su composición, en su calidad. Por ejemplo, acá tenemos una lista de los cationes, ¿no?, que tienen carga positiva, los aniones, los electrolitos que tienen carga negativa, ¿no? Cationes, aniones en los tres. Comparamos plasma, el líquido intersticial y el líquido intracelular. Cuando, por ejemplo, queremos estudiar el plasma, vemos que el cation, que de lejos está bastante más distribuido, ¿no? Vamos a ver
que es el sodio, ¿no? Acá está el sodio. Entonces el sodio, ¿no? Está bastante, ¿no? En proporción como cation del líquido del líquido en plasma. Le sigue el potasio, el calcio, el magnesio, pero en menor proporción. Y en cuanto a los aniones, los que tienen carga negativa, vamos a ver que hay dos que tienen bastante proporción, tanto el cloruro como el bicarbonato, ¿no? Están en proporción. Cuando comparamos la composición electrolítica del intersticio artificial, vemos que, ¿no?, cationes y aniones también se mantienen en una proporción. De todas maneras, el sodio acá también es predominante, ¿no? Y acá tenemos el cloro igual que el bicarbonato. Pero vean ustedes la diferencia en cantidad, ¿no? Acá ligeramente es menos que el plasma. Cuando comparamos el intracelular, ¿no?, miren la cantidad, es mucho mayor la carga. Y cationes y aniones, ¿no?, los dados tienen que estar equilibrados. En el caso de los cationes, los de carga positiva, dentro de la célula, el predominio marcado es del potasio, 150. Después tenemos el fosfato y el sulfato, ¿no?, como aniones, ¿no? Y vemos pues esta diferencia. Muy bien. El líquido extracelular, hemos visto que es el 20% del peso, contiene el sodio, el cloro y el bicarbonato. Y las proteínas, que es un elemento importante también, que tienen una ley, la ley de Gibbs-Donan, que mantiene pues también un efecto de masa sobre la misma, sobre este medio. Y está dividido, como hemos visto, en líquido plasmático y en líquido intersticial. El intracelular, 40% del peso, sobre todo proteínatos y fosfatos. Muy bien, ¿cuáles son las causas más comunes que tenemos nosotros, ¿no?, como déficit de agua? Estamos hablando principalmente de cirugía. Van a ser sobre todo las pérdidas de líquidos gastrointestinales, ¿no? Cuando el paciente pierde líquidos gastrointestinales, por ejemplo, la aspiración nasogástrica, ¿no? Si ustedes dejan al paciente sin control, el paciente va perdiendo con la sonda nasogástrica jugo gástrico, ¿no? Por lo tanto, está perdiendo agua y electrolitos. Otra forma de pérdida son los vómitos y diarreas y las fístulas enterocutáneas, que son condiciones que vemos con una frecuencia en los pacientes quirúrgicos de abdomen. Después tenemos lo que se llama el secuestro secundario. El secuestro secundario, ¿no?, es un proceso que se va a presentar antes de operarse el paciente, con proceso inflamatorio peritoneal, por ejemplo, o puede ser después de una cirugía. Entonces, estos secuestros secundarios, ¿no?, son por lesión de tejidos blandos, quemaduras, procesos inflamatorios como la peritonitis, la obstrucción o la cirugía prolongada que tenemos como causantes. Entonces, la siguiente pregunta: ¿cuáles son los requerimientos de agua? ¿No? A ver, vamos a pedir que nos ayude alguien de ustedes. A ver, Jimmy López, ¿cuáles son los requerimientos de agua? Cuando ustedes van a evaluar a su paciente, ya saben cuánto va a necesitar de agua, entonces tienen que ver. En principio, la pregunta es: ¿cuánto va a requerir de agua? Jimmy López está. Sí, doctor. Ya, ¿cuáles son los requerimientos del agua? No sabría decirlo. Muy bien, no hay problema, vamos a aprenderlo. Muy bien, entonces los requerimientos de agua, ¿no?, va a ser de esta forma, ¿no? Entonces, yo primero peso a mi paciente, me pongo a pensar, ¿es adulto o niño? Si es adulto, puedo usar esta fórmula, de 30 a 40 mililitros por kilo de peso.
Si es niño, de 100 a 150 mililitros por kilo de peso. Muy bien, este es para el agua, ¿no? Este es para el agua, ¿no? Después tenemos que el agua no va sola, necesita sobre todo electrolitos. ¿Cuáles son los dos electrolitos que usamos con frecuencia? Sodio y potasio, como visto, porque predomina. Uno predomina en el intracelular y otro predomina en el intracelular. Entonces el sodio le voy a dar 2 a 4 miligramos por kilo de peso y potasio de 1 a 2 miligramos de peso. Ahora, estos son los rangos pues, que son fisiológicos que se pueden utilizar. Pero cuando nosotros hacemos en la parte académica, les decimos mejor usen 3 miligramos por kilo de peso. Y potasio, como es un electrolito intracelular y es mejor tenerlo con mucho cuidado, decimos mejor usen 1 miligramo por kilo de peso. Entonces con estos datos que son fórmulas, entonces podemos usar, digamos, hay otros métodos, como dijimos, ¿no? Por ejemplo, acá tiene un método en la técnica de la fórmula de Holiday, que usa, ¿no? Por los primeros 100 kilos, por los primeros 10 kilos, se usa 100 mililitros por kilo por día. Los 10 kilos siguientes, que se llegan a 20 kilos, se usa 50 miligramos por kilo por día. Y por encima de los 20 kilos, usamos, ¿no? 20 mililitros por kilo por día, ¿no? Y acá está, esta es la velocidad que se puede utilizar. Pero como ven ustedes, esta forma de Holiday pues, es útil tanto para niños como para adultos, pero la de por kilo de peso es mucho más práctica. Muy bien. ¿Cuáles son las pérdidas ordinarias de nuestros pacientes? ¿No? Es decir, muy bien, ya sabemos cuánto requieren. Ahora nos preguntamos, un paciente, una persona como nosotros, que hacemos una actividad normal, ¿cuántas son nuestras pérdidas? Porque nosotros, recuerden, reponemos lo que perdemos. Y normalmente en la vida normal tenemos unas pérdidas que son fisiológicas y se llaman, por lo tanto, pérdidas ordinarias. Y serán las extraordinarias, son aquellas condiciones por enfermedad, por otras causas que se van a perder en forma, digamos, proporcional. Entonces, la idea es acá hacer mi balance hidroelectrolítico. ¿Qué cosa es ese balance? Es el estudio, ¿no?, de los requerimientos y necesidades del paciente y para la reposición que vamos a poner. Entonces, balance significa balancear, poner en la balanza cuánto perdiste y cuánto te debo reponer. Eso se llama balance. Y hidroelectrolítico, como se tiene que estoy reponiendo agua y fluido. Entonces, entre las pérdidas ordinarias, yo tengo pérdidas insensibles, pérdidas renales y pérdidas digestivas. Todos nosotros, ¿no? Todos nosotros ahorita tenemos estas pérdidas ordinarias, ¿no? Ahora, las pérdidas insensibles se llaman así no porque sean sensibles o porque no, sino se llaman insensibles porque nosotros, los que vamos a pasar la visita a los pacientes, no podemos medirlas a simple vista. Podemos medirlas quizás porque esta es la evaporación de agua de la persona. Entonces le podríamos medir quizás con otros métodos que no son prácticos, que no están al alcance de todos los hospitales, salvo laboratorios especializados. Entonces, para hacer los cálculos de estas pérdidas insensibles, utilizamos una fórmula. Y esta fórmula es así, bien de sencilla. 0.5 mililitros por peso por 24 horas, ¿no? Pero como tú todos los días no lo vas a medir pues cada hora, sino a medir después de 24 horas, entonces tú dices, bueno, fácil, el peso del paciente por 12. ¿Por qué? Porque 0.5, que es constante, con 24 horas, si tú lo vas a ver, sería peso por 12. Entonces, si yo tengo un paciente que pesa 70 kilos, entonces si me piden calcular cuánto sus pérdidas insensibles, multiplico 70 por 12, 840. Muy bien. Las pérdidas, otra forma normal de pérdidas es la vía renal y la vía digestiva, ¿no? Todos los días mencionan las personas. Entonces, se calcula que es un valor de 1500 más menos 500. Las pérdidas digestivas en las porciones normales, ¿no?, sólidas, la pérdida es de 200 mililitros por día. Otra forma de medir es el débito urinario, ¿no? Entonces, puedo
podría esperar 24 horas para evaluar cuánto orinó mi paciente. Pero también puedo hacerlo, a veces ustedes van a requerir la medida por hora, cuando es un paciente delicado, entonces se llama el débito urinario. Entonces el débito urinario debe ser de 0.5 a 1 por mililitro por kilo por hora. Entonces ya no voy a esperar 24 horas para ver cómo evoluciona mi paciente. Un paciente que está deshidratado, que viene por emergencia, que estamos para cirugía de emergencia, tengo que controlarlo por horas. Entonces, primero, antes de entrar a la sala de operaciones, tengo que mantener un buen débito urinario, entonces pido hacer este control. ¿De qué forma? Lo más lógico es colocar una sonda Foley, una sonda de vertical, y medir el volumen por hora. Entonces, si un paciente tiene 70 kilos, entonces por lo menos, ya, 70 por 1, debe haber 70 centímetros de orina en una hora. Muy bien, y acá es la composición de electrolitos de la orina, que es muy variable, que no tiene un mayor sentido práctico, por lo menos al paciente, los pacientes. Igual, las pérdidas digestivas, hemos dicho, de 200 centímetros por día, y va a aumentar cuando son diarreas. Si el paciente tiene diarreas, lo más lógico es medir el volumen para tener un estimado de cuánto está perdiendo. Y este es más o menos la composición de electrolitos que va a presentar el paciente. Muy bien. Ahora, ¿cómo calculamos las pérdidas extraurinarias insensibles, no? Entonces, para eso también usamos fórmulas. Entonces, estas pérdidas extraordinarias, que son muy frecuentes en los pacientes quirúrgicos, es calcular nuevamente la pérdida insensible. Ahora, ¿por qué vamos a cambiar la fórmula de pérdidas insensibles? ¿Por qué? Porque el paciente, al ser operado, ¿no? Al hacer una cirugía, el paciente va a perder más vapor de agua y por lo tanto los cálculos van a variar. Y va a depender del número de horas que el paciente está sometido a las operaciones. Por ejemplo, acá tenemos una fórmula que es muy fácil de recordar. 5 mililitros por kilo por el número de horas de la operación. Si un paciente, ¿no? Vamos a imaginar, ¿no? Tiene 2 horas de cirugía, entonces yo multiplico 5 por 2, salen 10. Por el peso del paciente, digamos es 70, serían 700 mililitros por esa hora de cirugía. Pero como el paciente no solamente es operado, sino va a pasar, digamos, a la recuperación, este paciente también tenemos que completar hasta las 24 horas, que es el procedimiento. Entonces, digamos, si el paciente, por un ejemplo, hemos dicho, en el ejemplo que hemos dicho, entonces el paciente, la cirugía demoró 1 hora, perfecto. Entonces, las demás horas para completar las 23 horas, perdón, las 24 horas serán 23 horas, ¿no? Y entonces así completamos las pérdidas sensibles. La primera hora, la hora que hemos hecho la cirugía, corresponde a la fracción 5, la constante 5. Pero como ya después de la operación entra la condición de una pérdida insensible, digamos con abdomen cerrado, usamos la fórmula 0.5 como hemos usado anteriormente. Entonces, a las 24 horas le quito la hora que hemos operado, me quedé a 23, sería 0.5 por el peso por 23 horas. Muy bien. Entonces quiere decir que las pérdidas insensibles se van a calcular, ¿no? dependiendo de, en este caso, de cuánto demoró la cirugía programada. Otra pérdida insensible es la fiebre. Por cada grado por encima de 37.5, es decir, 38,5, por ejemplo, por cada grado el paciente va a perder, ¿no? ¿no? En agua 150 mililitros, ¿no? Si el paciente tenga, por ejemplo, 39,5, va a perder 300. Si el paciente tiene 40,5, va a perder hasta 450 por el efecto de la fiebre. Se evapora más agua, ¿no es cierto? Y la hiperventilación, ¿no? Se calcula de esta forma, porque la hiperventilación del paciente va a perder vapor de agua al tener mayor frecuencia respiratoria. Entonces, por encima de 20, es decir, de 21 a 25, hay que pasarle 100 mililitros más. Y así seguidamente. Entonces, vamos a darle por cada
Vamos a darle un volumen proporcional. Entonces, si vamos a imaginar que el paciente tiene 30 frecuencias de respirar por minuto, pues será pues 200, ¿no? Así vamos aumentando de acuerdo a lo que es la necesidad. Muy bien, otra forma de reposición es conocer la composición de líquidos y fluidos que tiene el cuerpo humano, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una tabla. Acá está, por ejemplo, la saliva, el jugo gástrico, la bilis, el jugo pancreático, el colon. Entonces, cada uno tiene una composición de electrolitos diferentes. Así, por ejemplo, vamos a ver la bilis. La bilis, por cada litro, tiene 140 miligramos de sodio, 100 de cloro, 10 de potasio y 35 de bicarbonato, ¿no? Por ejemplo, el jugo pancreático, 140 de sodio, 75 de cloro, 10 de potasio y 90 de bicarbonato. Entonces, si por ejemplo un paciente, vamos a poner un ejemplo, está, digamos, con una fístula biliar, probablemente tengo que reponer, esta es la cantidad que tengo que reponer, ¿no? Si el paciente va a presentar, digamos, una fístula gástrica y me dice, pues, que en un litro, ¿cuánto ha perdido? Entonces digo, pues, 60 de sodio, 100 de cloro, 10 de potasio y 90 de hidrogenio. Muy bien, ya tenemos lo que se pierde, ahora vamos a ver cómo lo vamos a reponer. Entonces, para eso usamos soluciones, ¿no? Soluciones parenterales, ¿no? En todos los hospitales y clínicas tenemos soluciones que tengan sodio, que tengan potasio, ¿no? Que lo más frecuente que necesitamos. Por ejemplo, en el caso de pacientes adultos, la Destroza 5% es un producto que se usa, generalmente es de 1 litro y tiene, si es en agua destilada, porque hay dos formas, el agua destilada y en suelo fisiológico, esto es lo que usamos más frecuentemente, es el frasquito de color naranja, con etiqueta naranja, y tiene tiene una caloría de 200 kilocalorías, ¿no? Como tiene glucosa, tiene 200 kilocalorías. No tiene sodio, no tiene potasio, tiene bicarbonato. El mal llamado suero fisiológico, que es el producto de al 9.9%, generalmente usamos de 1 litro porque estamos siendo adultos, y tiene 154 de sodio y 154 de cloro. Después tenemos el cloruro de sodio al 20%, ¿no? Que es hay dos formas, la de marca, ¿no? Y el genérico. Entonces, el de marca, se llama marca hipersodio, tiene una ampolla de 21.5 centímetros cada ampolla, y cada ampolla tiene 73 miligramos de sodio. El genérico que usamos en los hospitales, ¿no? Porque es el genérico que usamos, es una ampolla más pequeña, tiene un volumen de 20 centímetros y 68 milicavalentes de potasio. De sodio. Y el Calium, que es la marca comercial, ¿no? La marca comercial del cloruro de potasio al 20%, ¿no? Tanto el de marca y el genérico tienen el mismo tamaño, 10 centímetros de volumen y 27 miligramos de cada uno. Después tenemos el bicarbonato de sodio, que es al 8.4%. Estas ampollas vienen de 20 centímetros y tienen 20 miligramos de sodio y 20 de bicarbonato. Muy bien, ya tenemos cómo lo reemplazamos. Ahora tenemos que ver cómo les pasamos. Como es por vía venosa, tenemos que pasar por goteo, ¿no? Usamos el equipo venoclisis, ¿no? Entonces, esta es una regla que le sirve para siempre, ¿no? 1 centímetro
de agua o de volumen tiene 20 gotas, ¿no? Y cada 20 gotas, cada 20 gotas tiene 60 microgotas. Quiere decir, una gota equivale a 3 microgotas. ¿Y cuál es la fórmula para la forma del goteo? Entonces ustedes acá usan la fórmula volumen sobre el tiempo por 3. Esto les va a dar el número de gotas. El volumen. Vamos a imaginar que hoy día me toca pasarle al paciente, digamos, 3 litros. Entonces, 3.000, el tiempo, 24 horas, por el factor 3. Entonces yo voy a tener, ¿no? Resumida, si el 24 es todos los pacientes que voy a ver, ¿no?, de un día para otro, entonces la fórmula se reduce a volumen sobre 72, me va a dar las gotas por minuto. Oye, todo esto lo hablamos para hablar del balance hidroelectrolítico. Como ya lo dijimos, el balance es, ¿no?, colocamos nuestra balancita de ingresos y egresos, ¿no? Ingresos y egresos, hasta la balanza. Entonces, ¿no?, entonces vamos a tratar de mantener, pues, los platillos en un nivel igual. Entonces, ingresos y egresos. Entonces, en los ingresos, ¿no?, que vemos acá, los ingresos, cuando ustedes van a manejar, le ponen al paciente, pero el paciente también tiene sus propios ingresos, ¿no? Vamos a ver cómo es esto. Muy bien. Entonces, la vía parenteral, la vía oral, es lo que viene acá, de la parte externa, ¿no? Es lo que ustedes le van a indicar al paciente, ustedes van a indicar que le pongan a la enfermera. Y en cambio, el agua de oxidación es esta agua que el paciente tiene sus propios recursos de agua, que es producto del metabolismo de los alimentos, ¿no? Carbohidratos, lípidos y proteínas. Bueno, estos son los egresos, las pérdidas, ¿no?, que hemos visto, que pueden ser insensibles, sensibles, ¿no? La orina, las heces, ¿no? Y las patológicas serían la fiebre, la colimia, las diarreas y los drenajes que usamos en cirugía. Entonces, para hacer un balance hidroelectrolítico, primero tengo que sacar los requerimientos basales. ¿De quién? Del agua, del sodio y del potasio. Le hago los cálculos con las formas que hemos aprendido y después saco el balance hidroelectrolítico de este día, ¿no? Entonces, se entiende que este balance es del día anterior, ¿no?, porque ya hemos llegado al día siguiente. Entonces, el balance puede ser positivo y puede ser negativo. Si es positivo, puede ser porque el paciente está, digamos, sobrehidratado. Y es negativo si el día anterior no le hemos dado la cantidad adecuada. Y un tercer punto que lo llamo de proyección. Esto significa de que si mi paciente está con un drenaje hoy día, pues, importante, probablemente mañana siga el drenaje. Entonces tengo que reponer esto que estoy calculando. Entonces finalmente me va a salir la cantidad total de agua y de sodio. Entonces, esto es más o menos lo que va a quedar en la historia clínica, ¿no? El RP, la fecha y hora, ¿no?, y la firma del que ha pasado la visita consultoria. Entonces, primero, la vía oral. ¿El paciente va a comer o no va a comer? Entonces, si no va a comer, se le pone nada por vía oral. Si va a comer, dependerá, pues, ¿no?, si le dan líquidos, gas, etc. Y vía parenteral número 2, lo que le vamos a indicar por los sueros. Después vienen los antibióticos, de acuerdo a la cirugía, los energéticos para el calmar el dolor, los protectores gástricos para evitar la úlcera del estrés, antiméticos si es que el paciente está vomitando, y las indicaciones para enfermería, que sean deambulación, cambio de posiciones, ¿no?, que se indican a los pacientes. Más o menos esto quedaría, digamos, de esta forma, ¿no? Un poquito que se ha movido esto, y aquí debería estar la corchete, ¿no? Entonces vamos a imaginar que acá le estoy pasando 1, 2, 3 litros a 40 gotas por minuto,
y tiene que pasar una destroza, una ampolla de sodio y una ampolla de potasio. Esta distribución en 3 litros. Y ahí está la fórmula para colocar las gotas. No se olviden, macrogotas es lo que nosotros no pasamos normalmente, y microgotas lo que vamos a pasar cuando en unos casos requiera pues pasar menos volumen. Bueno, entonces estos son los solutos, ya los dijimos, ¿no? Intracelular. Muy bien, ahora vamos a hablar de cómo se calcula la osmolaridad. Bueno, para calcular la osmolaridad, pues esa situación físico-química mantiene los equilibrios, ¿no? A través de una membrana permeable, que es la membrana celular, ¿no? Si es a nivel sérico, es de 2.75 a 2.95 milimoles por kilo de agua. ¿Cómo lo calculamos? Podemos calcularlo o medirlo con el laboratorio, pero podemos calcularlo con esta fórmula. La osmolaridad sérica va a ser 2 veces el sodio, más el potasio, más la glicemia sobre 18, más el nitrógeno urinario sobre 2.8. Esto me va a dar, si se dan cuenta, esta fórmula va a depender mucho del sodio. Esa es la que muy probablemente es la que va a determinar la osmolaridad. También ahí no se calcula, sino se puede medir la osmolaridad urinaria, y ustedes ven ahí los datos de la osmolaridad urinaria. Muy bien. También hay que tener la idea de la tonicidad, ¿no? Entonces, la tonicidad es la comparación de los líquidos que tú vas a administrar a tu paciente de acuerdo en relación al plasma. Pueden ser isotónicas, hipotónicas y hipertónicas. Por ejemplo, acá tenemos un líquido isotónico que está acá en el celular y tiene la misma osmolaridad que la célula. Entonces hay un cambio dinámico de agua para ambos lados en forma equivalente. En cambio, si yo paso un líquido hipotónico, quiere decir que tenga menos solutos, ¿no? El agua tiende a ir adentro de la célula, produciendo el edema, ¿no? Por eso que hay que cuidar de no dar soluciones hipotónicas. Habrá que ver en qué momento, en qué caso está indicado. En cambio, el agua hipertónica, si el líquido, la solución hipertónica, ¿no? Tiene más solutos, ¿no? Más solutos. Entonces, ¿qué pasa con la célula? El agua migra hacia el extracelular y el paciente comienza a deshidratar, ¿no? Entonces hay el signo del TB positivo. Muy bien, el sodio se consume de 3 a 5 gramos por día. Este es en la dieta occidental. La concentración de sodio en sangre es 135 a 145 milimoles por litro. Aquí está la excreción, que es principalmente urinaria y también por las heces. Muy bien, el sodio se le ha encontrado que tiene varios reguladores, ¿no? Que son varios receptores y receptores de volumen, que vamos a encontrar en el tórax, en las arterias, a nivel renal, en el sistema nervioso central y a nivel del hígado. Bueno, vamos a ver lo que son las alteraciones del sodio. Tenemos las hiponatremias, tenemos las hipernatremias. Cuando digo que tenemos una hiponatremia, cuando tenemos un valor menor de 135 microveces de sodio, leve, menos de 135, moderada menos de, en este caso estamos un poquito mayor de 120, y severa menos de 120, ¿no? Esta es la forma que tenemos que tener mucho cuidado. Hay riesgos y se puede complicar. Oye, ¿cuál es la clínica de la hiponatremia? La clínica de la hiponatremia, ¿no? ¿Qué pasa? Hay una difusión de aguas al encéfalo. El paciente va a presentar sintomatología neurológica, náuseas, vómitos, anorexia, convulsiones y coma. Y en cuanto a los signos, también van a ser pues en relación al sistema nervioso,
vamos a ver trastorno del sensorio, hiporreflexia, puede haber hipotermia, chain stop, parálisis, convulsiones y coma, así que no pasa el manejo. En cuanto a la clasificación de la hiponatremia, ¿no? Puede haber una hiponatremia con una osmolaridad normal. ¿En qué casos? Por ejemplo, en hiperlipemias primarias o secundarias y en hiperproteinemia. Generalmente estas condiciones no las vemos muy seguido nosotros, los cirujanos, es un manejo más para medicina. Después tenemos la hiponatremia con osmolaridad aumentada, ¿no? Por ejemplo, en casos especiales, por ejemplo, la hiperglicemia, la infusión iatrogénica de manitol y glicerol. Tenemos la hiponatremia con osmolaridad disminuida y que puede ser con líquido extracelular disminuido, ¿no? Y esto puede ser, ¿no? También con líquido celular aumentado, líquido extracelular normal. Entonces, con líquido extracelular disminuido puede ser por pérdidas renales o pérdidas extrarrenales. Y las causas más frecuentes son pérdidas gastrointestinales, como vemos mucho seguido en pacientes quirúrgicos, el famoso tercer espacio, los cilios adinámicos, quemaduras, problemas renales. Entonces, ¿qué es lo que vemos más frecuente? Será pues estas hiponatremias con líquido extracelular disminuido, ¿no? Los vómitos, las diarreas. El tercer espacio es digamos, el acúmulo de líquidos que no puede, digamos, tener la movilización normal que tienen los líquidos, como hemos visto, que es dinámica. Los queda secuestrado, ¿no? Tercer espacio. O puede haber con líquido extracelular aumentado, que son situaciones que son especiales, ¿no? Pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, síndrome nefrótico, cirrosis, insuficiencia renal. O puede ser con líquido extracelular normal, hipotiroidismo, enfermedad de hipófisis, algunos medicamentos, algunas drogas, como son la oxitocina, la carbamazepina, las tiazidas, salicilatos, colchicina, etc. También tenemos el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Bueno, este síndrome de secreción de hormona antidiurética se va a ver sobre todo en algunas neoplasias pulmonares y del sistema nervioso central, caracterizado por una hiposmolaridad sérica, con una hiperosmolaridad urinaria, hiponatremia, el sodio urinario mayor de 50 miligramos por litro, el paciente no va a presentar edema y se confirma el diagnóstico de secreción inadecuada de hormona antidiurética cuando hemos evidenciado que la función renal está adecuada, la tiroidea y la forma de esta forma. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de estas hiponatremias? Dar el tratamiento a la causa específica, ¿no? Y se puede, si son leves, podemos comenzar con una reposición con suero fisiológico, con el sodio al 0.9%. O también podemos hacer el cálculo de sodio cuando es muy grave, muy aguda, y en ese caso se usa el cloruro de sodio al 3%. Y con furosemida para ayudar a la defensa. Y para eso se usa esta fórmula, ¿no? Que es la fórmula que estamos viendo a continuación, ¿no? Déficit de sodio es igual a 0.6 por peso entre 120 menos el sodio medido. Por eso que es necesario, ojo, este 120 es clave. Si tengo 120 es preferible tratar en forma un poco más cuidadosa la reposición del sodio, porque es la que nos va a dar las manifestaciones. Cuando yo tengo un paciente con líquido extracelular normal o aumentado, ya no uso esta fórmula, sino uso la fórmula de exceso de agua, que es el agua corporal total sobre el sodio deseado menos el sodio medido por agua corporal total. Porque se entiende, ¿no? En este caso, si el líquido es normal o aumentado, es mayor cantidad de agua y los electrones que están normales se van diluyendo. Entonces no es el manejo de reponer sodio, sino más bien
de quitar agua. Por favor, alguien tiene prendido su micrófono que está entrando, está llegando información. Creo que la doctora Vázquez está, creo. Doctora, un favor, apague su micro, por favor. Creo que la doctora Giselle ha prendido su micro de forma involuntaria. Doctora Giselle, ya apagó. No, todavía no apagó. Bueno, ojalá que se dé. Muy bien, entonces, regresamos un poquito a lo anterior. Ya, entonces estábamos comentando, acá está, bueno, entonces decíamos que en la hiponatremia puede ser porque nos falta sodio, nos falta sodio, entonces tenemos que reponer sodio, entonces uso esta fórmula. Pero si me doy cuenta que lo que no es que falta sodio, sino que el agua, el diluyente está en mayor cantidad, mucho más de lo debido, entonces tengo que quitar agua y se llama exceso de agua y con esta fórmula me sirve para calcular. Muy bien. ¿Por qué tengo que tener cuidado también con la reposición de sodio? Entonces, si yo tengo, digamos, una hiponatremia grave, tengo que tener cuidado en cómo reponerlo. Es decir, la idea es que si yo lo repongo muy rápido, ¿no?, el paciente va a presentar esto de acá que se llama la hidronolisis continua. Entonces, esto se presenta cuando ustedes reponen muy rápidamente el sodio. Entonces, esto se presenta cuando uno repone más de 10 mililitros por día de sodio. Cuando el paciente está en grado de hipoxia, esté malnutrido, esté con hipocalemia o quemado, o se ha visto también en mujeres ancianas que usan tiazida. Entonces ven ustedes lo que va a pasar si yo, en un paciente que está en una situación normal, vemos acá cómo el encéfalo se va modificando si es que la hiponatremia es aguda o es crónica. Entonces va a haber una diferente conducta de manejo. Entonces, se ha notado que estos pacientes, si se reponen muy rápido, van a presentar daño a nivel sobre todo del tronco cerebral. Y eso se llama mielonisis continua o mielonisis osmótica, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con los pacientes en la reposición. La otra situación es lo contrario, cuando vamos a tener una situación que hay mayor cantidad de sodio ¿no?, en nuestro paciente, se llama hipernatremia. Y se va a presentar cuando hay pérdida de agua exclusivamente, ¿no? Entonces no se pierde los sólidos, sino se pierde agua. Por ejemplo, ¿en dónde? Quemados, nosotros vemos alguna frecuencia, traqueostomizados, pacientes con diabetes insípida, hipercalcemia, hiperventilación. O puede ser por pérdida de fluidos hipotónicos, es decir, se pierde fluidos hipotónicos y se va digamos, quedando el sodio. Entonces, por ejemplo, en las gastroenterocolitis, que se ve como una situación frecuente. Y la ganancia de sodio es porque nosotros hemos calculado y la norma de sodio es lo que debe usar. Entonces, hemos dicho que acá la hipernatremia también hay que tener mucho cuidado cómo vamos a regresar a la resolución normal, porque también podemos producir también una disminución osmótica, que es la disminución continua. O también podemos hacer lo contrario, ¿no? También podemos ir, en caso de la hiponatremia, ¿no?, al edema, ¿no? Entonces son dos situaciones que nosotros debemos tener algún cuidado en la reposición. Bueno, ¿cuáles son los síntomas de la hipernatremia? Miren, tampoco no es muy claro, ¿no? Hay contracciones de líquido intracelular y va a haber problemas neurológicos, letargia, debilidad, convulsiones como humano. Entonces, como ven ustedes, mucho es la esfera del sistema nervioso central y puede producir hasta muerte porque hay una ruptura de las venas, ¿no?, cerebrales por contracción. Y para hacer el cálculo hacemos esta fórmula de agua corporal total, sodio medido más el sodio usado por agua corporal total. Entonces
la idea es llevar por lo menos en forma progresiva, no tampoco rápido, igual que en la hiponatremia, a los valores ideales de por lo menos a 140. En cuanto al tratamiento, si es una forma leve, hay que hacer un control periódico de los electrolitos con fluidos isotónicos, ¿no? Y acá más importante, y no hacer una reposición pues, rápida, por lo menos en las primeras 48 horas. El potasio también es otro electrolito que es muy importante, y nosotros diariamente vamos a consumir de 50 a 100 miligramos por kilo por día. 98% es intracelular, ¿no? Y es muy importante para la función cardíaca y neurovascular. Bueno, una de las condiciones es la hipocalemia, ¿no? ¿Cuándo decimos hipocalemia? Cuando hay menos de 3.5 miligramos por litro. Y podemos clasificarlo en 3 grados. Leve, de 3 a 3.5, severa, menos de 2.5. Y acá, en esta columna, que de acá es en realidad la pérdida real, digamos, la pérdida, digamos, total. Si yo tengo un paciente que, digamos, está con un potasio de menos de 2.5, entonces es muy probable que él haya perdido más o menos una pérdida total de menos de 500 miligramos de potasio en todos los organismos. En cuanto a los síntomas, hay síntomas de constipación, hilio, paresia, y si está usando digitálicos, hace intoxicación digital. Y vamos a ver que, como hemos dicho, que como hay una repercusión neuromuscular, vamos a ver cambios en el electrocardiograma, ¿no? Y aquí estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, vamos a de 3.5 a 5.0 es normal, y vean ustedes la gráfica del electrocardiograma normal. Por ejemplo, si es de 2.5 a 3.5, vamos a ver cómo aparece la onda U. Y si seguimos siendo más hiponatremia, la onda T se ancha y la U también se prolonga, se hace más grande. Bueno, el tratamiento no requiere un tratamiento rápido, ¿no? Si fuese necesario, si está muy severa la hipopotasemia, se puede dar gluconato de potasio por vía oral, 150 miligramos por día, si el paciente está vomitando. O si el paciente lo usamos muy rápido, necesitamos por vía parenteral, hay que hacerlo con monitoreo cardíaco. Entonces, esta es una forma de cómo pasarlo, ¿no? Cloruro de sodio al 9 por 1000, 90 centímetros, con 10 centímetros de cloruro al 14.9%. La hipercalemia más bien es un aumento de potasio más de 5.5, y las causas pueden ser renales, ¿no? Enfermedad de Addison, la acidosis, algunos medicamentos como la citrulliconina, mannitol y algún medicamento con sales de potasio. ¿Cuáles son los cambios electrocardiográficos? Vean ustedes, a diferencia de la hipercalemia tiene una T picuda, pérdida de la onda P y un QRS ancho. En cuanto a los signos, hay disfagia, disartria, parálisis flácida, paro respiratorio, hipotensión, arritmia, paro cardíaco, náuseas, vómitos, hilio y las alteraciones en el electrocardiograma. Como ven ustedes, sodio, potasio, por ahí está más o menos, no hay mucha diferencia, ¿no? Entonces a veces hay que sospechar, de acuerdo a la historia, cómo viene el paciente o cómo ustedes lo están evolucionando, y de cajón siempre su dosaje de electrolitos. Bueno, ¿cómo manejo la emergencia? Bueno, puedo manejar, si el paciente está en condiciones, con estas sales, el caixelat, que es el polietileno de sulfato de sodio, ¿no? Lo puedo pasar por vía oral, ¿no? O por enemas. Si es por enfermedad de acción, tengo que colocar diuréticos y corticoides. Y si el paciente requiere bajar el potasio lo más rápido, se usa gluconato de calcio al 10% endovenoso cada 4 a 6 horas.
¿no? Después haremos el control de potasio. Bicarbonato de sodio 8.4 minutos en 10 minutos, también hacemos el control después. Se puede usar glucosa al 10% con 20 unidades de insulina, ¿no? Y pasarlo en 30 minutos. Muy bien, desde esta parte hemos terminado la parte de agua y electrolitos. Si tuviesen alguna pregunta, para pasar a la parte de equilibrio ácido-base. Doctor, buenas Sí, tardes, disculpe, una pregunta. Usted justo en una parte de su paper dijo que para contar la orina es necesario, bueno, se podría usar la sonda para cuantificar la orina. ¿En qué casos vamos a usar esto? ¿En todos los pacientes postoperatorios o hay algunas condiciones? ¿Y en qué casos habría contraindicaciones de realizarlo? sí, muy buena pregunta, y esto me va a permitir hacer una diferencia. Efectivamente, ¿no? Si tú tienes un paciente, digamos, sin mayor problema, lo vas a programar. Vamos a imaginar, estamos en una emergencia, tenemos una apendicitis aguda, durante flemonosa, ¿no? Que no entra sin una mayor alteración, ¿no? Ese paciente probablemente, decimos, señor, miccione, vaya al baño, punto. Evaluamos su estado de si está deshidratado o no. Si está deshidratado, lo hidratamos, ¿no es cierto? Y le decimos vaya al baño. Le podrás preguntar, señor, ¿cuánto orinó? Bueno, breve orina pues una poca. Otra forma es también hacerlo orinar en la chata, ¿no? O en el papagayo para ver cuándo orinó. Es una forma, ¿no? Pero si tú tienes un paciente que está más delicado que este, ¿no? Va a ser una deshidratación severa, está acidótico, está con trastornos del sensorio, y es una cirugía grande, digamos una peritonitis generalizada, una pancreatitis aguda severa, un trauma abdominal severo, ese paciente muy probablemente no te va a ayudar mucho, te da información, y probablemente más seguro para monitorearlo, colocamos la sonda nasogástrica, la sonda Foley, para ver cómo está el volumen, ¿no? Entonces, en esos casos sí requieren pues colocar una sonda Foley para hacer un monitoreo por horas. Pero un paciente, digamos, que te estable, que viene con una emergencia, pero lo vemos bastante regular, no es necesario hacer un monitoreo por hora, ¿no? Pero si el paciente que está delicado, que probablemente es una cirugía grande, y que ni hablar si va a estar por monitoreo, mejor colocarle su sonda. Muy bien, vamos a hablar de equilibrio ácido-base. Ya, vamos a hablar de ácido-base y muy bien. Entonces, así como hemos hablado del agua y el sodio, que es un elemento importante, también tenemos que hablar que en nuestro organismo hay un sistema que depende de la cantidad de ácidos y de bases, ¿no? Entonces también hay un equilibrio, ¿no? Y ese equilibrio está determinado por la concentración de los hidrogenones, que están normales en algunos sitios, ¿no? Como en el jugo gástrico, están bastante importantes, ¿no? Digamos, en la secreción pancreática es, al contrario, alcalina, es base, ¿no? Entonces, bueno, entonces se nota acá pues que los ácidos es un juego entre las bases y los protones. Y tenemos pues un concepto importante, que el agua es un anfótero. El agua puede en un momento comportarse como ácido o en otro momento como base. O bien, cuando decimos que la solución es neutra, cuando los hidrogeniones son iguales a los iones hidroxilo. Y cuando decimos que es ácida, cuando hay un predominio de hidrogeniones comparando con los hidroxilos. Y la solución alcalina es aquel al revés, hay un predominio de los hidrogeniones. Todo esto para que después de varios años de cálculo resulta de que ya se hace un cálculo más preciso, ¿no? Y como saben ustedes, ya tenemos el concepto del pH, ¿no? El pH normal es de 7.4 en el humano, que equivale a 40 nanoequivalentes de hidrógeno, ¿no? Y los hidrógenos pueden estar ligados a aniones o a fijos o aninos volátiles. Esta es la ecuación que ustedes se acordarán. Esta es la ecuación anterior a esta, que tiene alguna utilidad en estos pacientes.
Después tenemos lo que se llama el anión GAP, ¿no? El anión GAP son los aniones diferentes al cloruro y al bicarbonato, y para calcularlo tenemos esta fórmula, ¿no? El sodio menos el cloruro más el bicarbonato me va a dar el anión GAP. Y ese anión GAP puede estar aumentado en algunas situaciones como intoxicación a salicilatos y metanol, a la radiomiolisis, a las acidosis lácticas y la cetoacidosis y la insuficiencia renal. Pero en el organismo hay unas sustancias que son los buffer o tampones que tratan de mantener, digamos, amortiguar los efectos, los cambios bruscos del pH, y están constituidos por ácidos débiles y sales fuertes, o una base débil con una sal ácido fuerte. ¿Y cuáles son los principales? Tenemos el sistema bicarbonato, ácido carbónico, el fosfato disódico, fosfato monosódico, proteinato a proteína, la hemoglobina a oximohemoglobina. Y cuando hay una alteración del pH, ¿no? Digamos, por una circunstancia, ¿no? Entonces lo primero que actúa son los amortiguadores. Si falla esto, pasan los pulmones, y así, esta es la forma aguda, y ya la forma crónica, de más tiempo, actúan los riñones. Entonces estos son los valores referenciales, ¿no? El pH de 7.4, un bicarbonato de 20 a 25 mg por litro, la presión parcial de CO2 de 40 más o menos 4, ¿no? Y acá tenemos este gráfico que seguramente ustedes se acordarán, ¿no? Abajo tenemos el pH arterial, y en este lado el bicarbonato en el plasma arterial, y más o menos acá este 24 se une con el 7.4, estaría lo normal. Y si por una razón, no, pues si una razón, esta curva se me va para este lado, vamos a tener la alcalosis metabólica, ¿no? Si se va para arriba, para este lado izquierdo, sería la acidosis respiratoria crónica, más hacia abajo, la forma aguda respiratoria, hacia abajo y hacia la derecha, la tos respiratoria aguda, la tos respiratoria crónica hacia abajo, y la acidosis metabólica hacia el lado inferior izquierdo. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una alteración, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un paciente con una acidosis metabólica, ¿qué significa? Que el bicarbonato ha bajado. ¿Y qué hace el cuerpo? Como respuesta, hace que el PCO2 disminuya. ¿De qué forma disminuye? El paciente hace polipnia para eliminar el CO2, para mantener ese equilibrio que estamos hablando. Si hay una acidosis respiratoria, ¿no? ¿Qué significa? Que el PCO2 está elevado, ¿no? Porque está reteniendo, no hay una insuficiencia respiratoria. Entonces, ¿qué hace el organismo? Comienza a incrementar el bicarbonato, es decir, reabsorbe el bicarbonato que normalmente se debería perder. En la alcalosis metabólica, ¿qué pasa? Que el bicarbonato está aumentado, y como respuesta se trata de retener el PCO2, ¿no? Baja la eliminación del PCO2 para mantener el equilibrio. En la alcalosis respiratoria, ¿no? ¿Qué pasa? Perdemos bastante CO2, disminuye. Entonces, ¿qué hace el organismo? Disminuir la absorción, pero disminuye la reabsorción del bicarbonato. Entonces se pierde más bicarbonato por vía urinaria. Muy bien, la acidosis metabólica es una alteración, ¿no? Donde el bicarbonato está menos de 22 miligramos por litro, acompañado de una reducción del pH sanguíneo. Y se va a clasificar en normoclorémica con anion GAP aumentado, hiperclorémica con anion GAP normal. Ahora, si la acidosis por ganancia de ácido, por ejemplo, ¿no? En una sepsis, por ejemplo, entonces lo que tenemos que hacer es disminuir, ¿no?
este factor que está incrementando los hidrogéneos. Entonces, tenemos que aumentar el catabolismo de las iones en exceso y regenerar el bicarbonato plasmático. Doble función. En el caso de la acidosis por pérdida de bicarbonato, ¿no? Entonces, hay que tratar de reponer el volumen que estamos perdiendo para mantener la homeostasis. Un solo mecanismo en este caso. Algunos datos, por ejemplo, el trastorno de la conciencia se presenta cuando el paciente tiene un pH de 7.1. Hay trastornos cardiovasculares cuando el paciente llega a 7.25 mCi. Si el paciente llega a 7, hay arritmias y de ahí puede fallecer el paciente. Los trastornos respiratorios, la famosa respiración de Kussmaul, ¿no?, que se va a presentar. Y otro dato importante, hay una liberación de adrenalina y corticoides. Y acá estamos graficando algunas de las manifestaciones multisistémicas que va a producir la cirrosis, ¿no? Un estado hipercatabólico que aumenta el cortisol, produce hipoalbuminemia. Hay alteraciones endocrinas como representadas por un aumento de la resistencia a la insulina, alteraciones tiroideas y función gonadal. Alteraciones a nivel cardiovascular como son una disminución de la contractibilidad del miocardio y alteraciones a nivel óseo como la liberación de calcio y fosfato, ¿no?, como efecto. Entonces, en la disfunción renal vamos a tener acidosis tubular, hiperaldosteronismo que no vemos nosotros con frecuencia, las pérdidas de base, sobre todo diarreas, una cirugía que antes se hacía con frecuencia, la ureterosinoestomía, que actualmente ya no se usa con frecuencia. En cuanto al tratamiento de la acidosis metabólica, hay que dar el tratamiento de fondo, corregir la causa de fondo, una buena hidratación y ventilación. Se puede dar bicarbonato cuando el exceso de base es menos de 10. Y esta es la fórmula para calcular el déficit de bicarbonato, que es déficit de base por el peso sobre 4. Y para calcular el déficit de base por cada diferencia del pH calculado, es el que ustedes van a calcular, menos el pH que les da el laboratorio, ustedes, ¿no?, por cada 10 microgramos de esta diferencia, se considera 10 microgramos de base. Oye, la alcalosis metabólica. En la alcalosis hay un incremento del bicarbonato, ¿no?, por pérdida de hidrogéneos no respiratorios. Va a depender de la filtración glomerular, si hay hipocalemia o hipocloremia, pérdida de ácidos y reabsorción pasiva de bicarbonato. ¿Cuáles son las causas? Pueden ser por respuesta a cloruros o sin respuesta a los cloruros. Con respuesta a cloruros son las pérdidas gastrointestinales, diuréticos, poshipercapnia. Y sin respuesta a cloruros tenemos el hiperaldosteronismo, el Cushing, esteroides, síndrome de Bartter. En el cuadro clínico va a depender de la enfermedad de fondo y la hipopotasemia. Pero ahora el paciente va a presentar anorexia, náuseas, alteraciones mentales, tetania, fatiga, ilio, distensión abdominal, taquicardia y arritmia. El tratamiento es, como todo, resolver la causa de fondo. No es necesario corregir rápidamente, corregir el volumen de agua y el potasio. En algunos casos hay que usar acetolosarmina, sobre todo en pacientes edematosos. En el paciente con alcalemia severa se puede usar cloruro de amonio, hasta el ácido clorhídrico o la diálisis. La acidosis respiratoria, que como ya saben, es causada por obstrucción de las vías aéreas, depresión del centro respiratorio, sobre todo en los pacientes postoperados con anestesia general, uso de ventilador mecánico, defectos neuromusculares y falla cardiovascular. El paciente que va a presentar disnea, dolor torácico, tos, fatiga, debilidad, confusión o nubliación.
temblor y asterexis, incoordinación motora y reflejos osteotendinosos alterados. El tratamiento, como todo, tratar la causa de fondo, dar una adecuada ventilación y dar, si es necesario, ventilación asistida. En la alcalosis respiratoria, las causas: enfermedades pulmonares, tumores tumores del sistema nervioso central, neurotrauma, algunas drogas, la septicemia a gran negativos que sí vemos en cirugía, ventilación mecánica, ICC. En cuanto a las manifestaciones, va a haber parestesias, adormecimiento, cefalea, convulsiones, confusión. Tratamiento, igual, la causa de fondo que resolver, sedación y, si es necesario, ventilación mecánica. Y acá tenemos un cuadro de resumen, ¿no? Acá estamos comparando el pH, el exceso de base, el PCO2, el bicarbonato. En una acidosis metabólica, ¿no es cierto?, lo que encontramos es un pH bajo, ¿no?, un exceso de base bajo también, bicarbonato bajo. En la acidosis respiratoria, el pH también es bajo y el PCO2 es alto. En la alcalosis metabólica, el pH está alto y el bicarbonato generalmente está alto. En la alcalosis respiratoria, el pH también es alto, el PCO2 está bajo, y también hay la condición de acidosis mixta, que puede mezclarse estas otras condiciones en un mismo paciente. Muy bien, ¿cómo calculamos el pH? No. Si el paciente está en la fase aguda o crónica, nos va a dar una diferencia, ¿no? Si, digamos, el paciente tiene, digamos, más de 72 horas, está en la fase crónica. Entonces, cuando yo quiero calcular el pH, ¿no?, ustedes le van a tener este valor de PCO2 que le va a dar el laboratorio. Si el PCO2 que le ha dado el laboratorio está aumenta en 10, quiere decir que debería ser el pH a 0.08 menos, es decir, 74 menos 0.08 por cada 10. Si el PC2 está disminuido en 10, entonces ustedes tienen que aumentar a 7.4, 0.08, ¿no? Cuando está en la fase crónica, por cada 10 milímetros de mercurio, ya no cambia en 0.8, sino en 0.03. Y si disminuye en 10, usted tiene que aumentar a 0.003. Muy bien. ¿Cómo calculamos el bicarbonato compensatorio? Igual, va a variar si es aguda o es crónico. Entonces, ustedes le van a dar el dato del PCO2, le va a dar la máquina. Si aumenta en 10, el bicarbonato puede aumentar en 1 a 2 miligramos por litro. Sería 24 más menos 2. Pero más o 1 o más 2. Si en cambio baja el bicarbonato, el PCO2 en 10, el bicarbonato baja en 2 a 3 miligramos. En la forma crónica, más de 72 horas, si el PCO2 aumentó en 10, quiere decir que ustedes van a tener dos datos. Uno tiene que aumentar más 3, otro más 4. Y si baja en 10, ustedes tienen que disminuir el valor de bicarbonato en 5 y en 6. Es decir, le va a dar dos rangos. Y si le salen los rangos en el valor que coincide, digamos, con el bicarbonato de la máquina, usted dice que es compensatorio el resultado. ¿Cómo calculamos el PCO2 compensatorio? Va a variar, si es con acidosis metabólica o con alcalosis metabólica. Si tenemos acidosis metabólica, para saber el PCO2 calculado, nosotros vamos a utilizar esta fórmula, ¿no? Como ven ustedes, acá el bicarbonato le va a dar la máquina, vamos a suponer pues que sea
cosa exagerada para que ustedes puedan entender, digamos, vamos a imaginar que sea 10, ¿no? Ese 10 le multiplico 1.5, le sumo 8, más menos 2, me va a salir dos resultados, ¿no? Entonces acá sería 15 más 8, ¿no? 15 más 8, 23, ¿no? 23. Sí, pues, acá sería 15, 23, digamos. 23 más menos 2. 23 más 2, 25. Menos 2, 21. Entonces, si el resultado de bicarbono debe salir entre 25 y 21, por ejemplo, ¿no? Y ese resultado me salió en que me botó la máquina de bicarbonato, digamos que esté, digamos, en 23, entonces puedo decir que este valor de bicarbonato, perdón, este valor que me sale, entonces está en este rango, ¿no es cierto? Me va a salir, estoy en este rango, ¿no? Muy bien, después tengo la alcalosis metabólica, igual utilizo 15 para la forma, digamos, de 24 horas y 9 cuando es más de 72 horas. Me va a dar dos valores de PCO2, ¿no? Valor X, valor Y. Si está en ese rango el PCO2 que me botó el laboratorio, entonces puedo decir que está el PCO compensatorio. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, un poco en realidad la parte de esta parte es un poco mucho de cálculo. Muy bien. Si tú no tuviesen alguna pregunta, bueno, en la práctica ustedes van a desarrollar ejercicios, de esa forma ustedes pueden completar la competencia de esta parte de agua y electronitos y ácido base. Muy bien, si no hay preguntas, yo les agradezco la atención y nos estamos viendo el día el día jueves con la siguiente clase. Muchas gracias. O en todo caso, jueves, si tienen alguna duda, me consultan. Muchas gracias, nos vemos, buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes, doctor.